Causales de providencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por Carlos Mario Ojeda Pineda, mi persona. Esta premisa parte de una unificación de criterios en torno a la procedencia de la acción de tutela, cuando se interpone en contra de las decisiones judiciales ejecutoriadas. La Corte resalta que por regla general el recurso de amparo no procede contra las providencias judiciales. Este recurso se daba siempre como mecanismo subsidiario y preferente de defensa judicial, cuando la actuación de esta rama del poder se vislumbra la violación de lo que es un derecho fundamental. Dicho lo anterior, se determinó que para el estudio de lo que es el procedencia de la acción ya mencionada, el funcionario judicial debe constatar con lo estipulado, o mejor decir, los requisitos de procedibilidad, los cuales son de carácter general, y lo que serían también las causales expuestas en la sentencia C-590 del 2005. Requisitos. De acuerdo a la sentencia anterior, la Corte Constitucional desarrolla un criterio conforme al cual el supuesto de hecho que daba lugar a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ésta se configuraba cuando la actuación judicial incurría en una desviación a tal manera que el acto proferido no merecía una denominación de providencia judicial, pues éste había sido despojado de dicha calidad. De acuerdo con lo ya mencionado, se establecieron algunos requisitos que permiten a los funcionarios judiciales determinar cuándo una acción de tutela es procedente contra una decisión judicial, los cuales son: primer requisito, cuando el asunto tenga relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, ya que puede recaer o involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. Requisito número 2. Cuando el interesado haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio fundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. Requisito número 3. Cuando la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. De lo contrario, esto es de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de la proferida la decisión. Se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las dibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. Cuando se trata de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo determinante en la sentencia que se impugna y que afecta a los derechos fundamentales de la parte actora. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible, pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente. Si es de menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial. Requisito número 4. En caso de tratarse de una irregularidad procesal, cuando ésta tenga incidencia directa a la decisión que resulta lesiva de los derechos fundamentales, no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión por decisión de la sala respectiva se tornan definitivas. Estos son los requisitos procesales o de procedibilidad de la acción de tutela. Requisito número 5. Cuando el accionante identifique de forma razonable los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible. Requisito número 6 y por último, cuando el fallo impugnado no sea de tutela.
En el día de hoy estaremos hablando sobre tutelas contra tutelas y causales de procedencia de la acción de tutelas contra las providencias judiciales. Hablaremos ahora sobre los impedimentos de la regla general del por qué no se podría presentar acción de tutela contra la sentencia de tutela, según lo que nos dice la sentencia CU 1219. ¿Cuál sería la razón? La resolución del conflicto se prorrogaría indefinidamente en el desmérito de la seguridad jurídica y el efectivo goce de los derechos fundamentales se verán vulnerados por el mismo aparato judicial, debido a que si ya se resolvió una decisión de fondo sobre un derecho que está siendo vulnerado, ya se tomó su decisión, al volver a interponer una sentencia, una acción de tutela sobre esa decisión, se estaría prorrogando indefinidamente ese conflicto y no se llegaría a una solución concreta. Entonces esa es la cual nos dice la sentencia CU 1219 que no se podría como regla general presentar acciones de tutela contra sentencia de tutela. ¿Cuándo sí procede acción de tutela contra sentencia de tutela? ¿O cuáles son esas eventualidades donde sí procede? La Corte Constitucional nos señala en su sentencia CU 116 del 2018 unos requisitos o unas eventualidades, y la sentencia de unificación CU 627 del 2015 también nos establece cuáles son esos requisitos por los cuales sí procede acción de tutela contra sentencia de tutela. ¿Cuándo sí procede o cuáles son esos eventos excepcionales que nos dice la sentencia CU 116 del 2018 en donde sí procede tutelas contra tutela? El primer caso sería, o evento sería, cuando en la vulneración del derecho se predica la omisión del juez en el cumplimiento de su deber de vincular al proceso a todas las personas que puedan verse afectadas con la decisión que se tome en esa sentencia. ¿Por qué? Ahí se estaría vulnerando el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción. Segundo evento, procede excepcionalmente cuando concurre determinados elementos que requieren la actuación inmediata del juez constitucional para revertir y detener situaciones fraudulentas. O sea, esto quiere decir que en este evento hay que demostrar que esa decisión fue producto de un fraude. Tercero, cuando se vulnere el debido proceso por cuanto el juez omitió informar o notificar o vincular al proceso a los terceros que pueden verse afectados con la decisión. También es muy importante recordar que la tutela contra sentencia de tutela, en los casos que sea una sentencia de la Corte Constitucional en sala plena o en sala de revisión, en esta instancia no procede ninguna acción de tutela. Lo que sí procede es un incidente de nulidad en contra de esa sentencia y debe promoverse en esa misma corporación. ¿En qué evento procede? Cuando son jueces de cualquier categoría o tribunal. Aquí sí procede, pero bajo las excepciones o en los únicos casos que ya explicamos. ¿Cuáles son esos casos? Cuando por omisión del juez no vincule a todas las personas que puedan verse afectadas por la decisión que se tome en esa sentencia. Segundo, cuando se demuestre que esa decisión fue producto de un fraude. Y tercero, cuando no se notifique a las personas. El juez también mirará que no existan otros medios ordinarios o extraordinarios para resolver ese conflicto antes de acudir a una acción de tutela en contra de esa sentencia. Para finalizar el tema de tutelas contra tutela e iniciar con las causales de procedencias de las acciones de tutelas contra las procedencias judiciales, recordemos lo que dice la Corte Constitucional. La Corte ha admitido la procedencia de las acciones de tutela contra las decisiones de los jueces en su calidad de autoridades públicas,
cuando estos incurran en graves falencias que hagan incompatible su decisión con la Constitución o que esa decisión tenga efectos adversos a los derechos fundamentales. Pero estas procedencias son excepcionales bajo las eventualidades que explicamos, con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica y la naturaleza subsidiaria del carácter de este mecanismo que es la acción de tutela, que no se desconozcan ninguno de estos principios. Si abordamos el tema concerniente a la procedencia de la acción de tutela, o sea, cuándo esta acción procede, tenemos que dirigirnos al artículo 50 del decreto 2591 del 91, que nos dice lo siguiente, que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trate el artículo 2 de la presente ley. También procede contra las acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el capítulo 3 de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso estará sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito. ¿Qué interrogante podemos sacar de esto? Bueno, el interrogante principal es ¿cuándo procede la acción? Según el presente artículo, la acción de tutela procede cuando se configuren los siguientes requisitos. Primero, que un derecho fundamental establecido por el artículo 2 del decreto 2591 del 91 haya sido vulnerado o amenazado. Esto por acción u omisión de las autoridades públicas o de cualquier particular. O sea, en conclusión a esto, es menester aclarar que cuando se refiere a derechos fundamentales se está haciendo la salvedad que para que se configure tiene que ser un derecho fundamental contenido en la Constitución. ¿Por qué? Porque en la Carta Magna hay derechos constitucionales y entre ellos los fundamentales. Es decir, que los derechos constitucionales son el género y un derecho fundamental es una especie y es necesario que se vulnere o se amenace vulnerar un derecho fundamental. También puede decirse que la procedencia de la acción de tutela está en estrecha relación con el principio de subsidiariedad. Este principio indica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, haciendo la salvedad o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y por último, especifica el artículo que para que se configure la procedencia de la acción de tutela no hay necesidad o no es necesario o que el particular se haya manifestado de forma escrita, simple y llanamente con que se haya realizado el perjuicio al derecho fundamental por la autoridad o por el particular, se configura la procedencia de esta acción.